Quiero invitarle para que meditemos en la continuación de este tema titulado El reino milenial de Cristo. Y para esto iniciamos una vez más con lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante, donde dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los muertos que resucitan en el versículo 4 del capítulo 20 nos dice que estos muertos resucitan para reinar con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos? Los otros muertos son toda la población que no será salva, toda la población que irá a la condenación. Los otros muertos está hablando de todo el género humano que morirá en el lapso de la gran tribulación, de la ira de Dios, del reinado de la bestia, del anticristo, del falso profeta. Cuando mueren todos esos muertos en ese tiempo, ellos no van a resucitar para reinar en el reino milenial. Ellos no van a resucitar para estar en el reino milenial. Ellos van a resucitar hasta después de que se cumplen los 1000 años. Pero entonces, ¿quiénes son los que van a resucitar para reinar con Cristo 1000 años? ¿Quiénes son los que van a resucitar? ¿Será la iglesia? No. ¿Por qué razón? Porque la iglesia va a resucitar cuando Cristo levanta su iglesia antes del milenio. ¿Sí me explico? La iglesia es arrebatada mucho antes de este tiempo. Entonces, la Biblia dice que la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos en vida seremos transformados para encontrarnos con el Señor. Aquí estamos mirando que la iglesia ya resucitó. ¿Sí me explico? Entonces, aquí no está hablando de la iglesia que resucitará. Muchos creen que esta es la iglesia. No, esa no es la iglesia. La iglesia resucita mucho antes. La iglesia es arrebatada para irse con el Señor mucho antes de este tiempo. Entonces, si no es la iglesia la que va a ser resucitada en este versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, entonces, ¿quién es? Bueno, pues ahí mismo nos dice: son los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Primera cosa que debemos entender es que aquí habla de un grupo de personas. Este grupo de personas son los que van a estar atravesando el lapso más crítico que la humanidad ha conocido, lo que es la gran tribulación, o conocido mejor como la ira de Dios. Este lapso donde Dios derramará su ira sobre este mundo, donde Satanás, en una encarnación conocida como el anticristo, reinará y se enseñoreará de todas las naciones. Eso se está preparando ya ahorita. La Biblia dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene ese misterio de iniquidad que se manifieste? Cristo es el misterio de Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. El misterio de la piedad es Cristo, pero el misterio de la iniquidad es Satanás, es el anticristo, es decir, el mismo diablo, el mismo Satanás se encarnará
literalmente en un personaje, imitando lo que Dios hizo en la persona de Jesús. Dios se manifestó en un cuerpo humano, en una naturaleza humana, para manifestar su amor. Ese es el misterio de la piedad, el misterio del amor de Dios. Pero en este caso no vamos a mirar un misterio de amor, sino ahora va a ser el misterio de la iniquidad. ¿Cuál será el misterio de la iniquidad? Que el mismo Satanás se encarnará en un personaje para gobernar, para controlar, para reinar en esta tierra por un corto espacio de tiempo. Estará señoreando, gobernando, será el líder principal de todas las naciones. La Biblia dice que en ese tiempo nadie podrá ni comprar ni vender, sino el que tiene la marca de esa bestia o el número en su frente o en su mano. Habla ya más detalladamente en lo que es los capítulos de Apocalipsis, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 18. Nos habla bastante de todo ello, de lo que estará sucediendo, pero no es el tema de esta mañana, sino que le hablo de esto solamente para que comprendamos una cosa. ¿Quiénes son estas personas que van a morir, que van a ser resucitados? Dice que son los que no se dejaron marcar, los que prefirieron morir. Va a haber una persecución como no la ha conocido el hombre. Especialmente hablo del pueblo de Israel. En el tiempo de Hitler fueron perseguidos los judíos y masacrados por miles, de una manera terrible. En el tiempo de la iglesia primitiva, los judíos fueron entregados en los coliseos a bestias, quemados, destrozados, torturados. En el tiempo de la Inquisición que la iglesia popular lanzó contra el cristianismo, hubo una tortura, fue una serie de mártires que murieron, de hombres, de mujeres, por no doblegarse a la idolatría, por no doblegarse a lo que es antibíblico. Porque la iglesia genuina de Cristo entiende y sabe que este mundo podrá matar su cuerpo, pero no pueden tocar el alma. El alma es de Dios. Y dijo el Señor: no teman al que puede matar el cuerpo, témanle más bien al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Ese es Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando miramos a estos mártires que resucitan en el capítulo 20, versículo 4, dice que son aquellos que no se dejaron marcar, no adoraron a la bestia, no quisieron seguir la corriente de este personaje, rehusaron todo aquello, aunque a muchos de ellos les va a costar la vida. Van a dar testimonio de su fe con su propia vida. Le decía que en el tiempo de Hitler fue algo terrible, en la Inquisición fue algo terrible, en el tiempo de la iglesia primitiva, lo que pasaron los cristianos primitivos entregándolos a los coliseos y todo lo que sucedió fue algo terrible. Pero eso no se compara ni en lo más mínimo a lo que se manifestará en este tiempo venidero, porque Hitler no se compara con esta bestia, con este anticristo. Que Hitler solamente era una marioneta manipulada por el enemigo. Si hablamos de los emperadores, los césares en el tiempo pasado, si hablamos de la iglesia popular que por manipulación mandaba cruzadas para destruir a todos los cristianos, eso no se compara cuando venga la encarnación del mismo Satanás a presentarse en esta tierra. Ese será un día terrible, un día cruel, un día que la humanidad conocerá lo que es el sufrimiento, el dolor. Pero la buena noticia para la iglesia de Cristo es que antes de que venga ese día, el Señor ha prometido levantar a su iglesia. El Señor ha prometido sacarnos de esta tierra. Para la iglesia no está preparada la ira de Dios, para la iglesia está preparada la bendición de Dios, para la iglesia está preparado el reposo de Dios, para la iglesia está preparado el refrigerio de Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra: cuando veáis que todas estas cosas
comienzan a acontecer. No se turben, erguíos, párense firmes y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Nuestra redención está a las puertas. Iglesia de Cristo, tu redención está cerca. Está cerca la venida del Señor. Está cerca la redención del pueblo de Dios. Aleluya. Solamente hay que prepararnos. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? ¿Quiénes son estas almas? Primeramente no es la iglesia. ¿Por qué? Porque para este tiempo la iglesia ya fue arrebatada. La iglesia ya está con el Señor. Ahora, entonces, ¿quiénes son? ¿Los gentiles pecadores? No, porque el versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, los otros muertos, el resto de la población, el resto del mundo, el resto de las naciones, no van a resucitar en el reino milenial. Van a resucitar hasta el final del reino milenial, para estar delante del trono blanco y ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego. Ya miraremos eso después. Pero entonces, ¿quiénes son estas personas? Algunos dicen que este grupo de gente, estas almas, que son los gentiles, que son los cristianos, que se descuidaron en el tiempo de la gracia, y que vino Cristo y se llevó a su iglesia, y que todo el cristiano que se quedó son los que, si no se dejan marcar y mejor prefieren dejarse cortar la cabeza, que son los que van a resucitar ahí en Apocalipsis 24. Pero no puede ser de esa manera. Hemos mirado ya en el pasado temas respecto a este punto, pero ahora miremos otro punto de otro ángulo, confirmando lo mismo. Lo primero que dice el versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vamos a ver quiénes son los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que se sientan sobre esos tronos? 3 cosas en este versículo 4, nótelo muy bien. Primera cosa, se establecen tronos. Segunda cosa, se sientan sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y tercera cosa, resucitan las almas de aquellos sobre quienes van a juzgar, los que se sientan en esos tronos. ¿Sí me comprende, mi hermano? Vamos a la palabra ahora y veamos qué tronos son estos y quién es quien se sienta. Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Los primeros son el pueblo de Israel. Son los primeros que recibieron la buena nueva. Son los primeros con los que Dios trató. Son a los que les dio la ley, los pactos, las promesas, la promulgación de la ley. Todo lo que había era sobre el pueblo de Israel. Eran los primeros. Muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. ¿Quiénes son los postreros? Los postreros somos nosotros, que no éramos pueblo, que no teníamos parte en el reino de Dios, pero que Dios por su misericordia nos abrió un lugarcito especial, por su gracia, por su amor. A los suyos vino. Este es el pueblo de Israel, mas los suyos no le recibieron. Ese es el pueblo de Israel. Por tanto, a todos los que le recibieron, esos somos nosotros los gentiles, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Aleluya. Ese es el privilegio, esa es la dicha, esa es la bendición que nuestro Dios nos ha dado. ¡Qué bendición!
Ellos eran los primeros, nosotros éramos los últimos, pero resulta que la iglesia es la primera que se va con su Señor. La iglesia es la primera que está gozando las promesas de Dios. La iglesia es la primera que está disfrutando los beneficios del sacrificio. Por sus llagas fuisteis sanados. Derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. El pueblo de Israel todavía no prueba estas bendiciones, pero la iglesia ya las está gozando, ya se está deleitando, ya está regocijándose con las promesas de Dios, ya está deleitándose con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios ha prometido. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Aleluya. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración. ¿Cuándo es la regeneración? Cuando haga todas las cosas nuevas. ¿Cuándo será eso? Cuando Dios crea nuevos cielos y nueva tierra. Ya hemos estado hablando de este tema en los estudios pasados. Hoy estamos mirando cómo es que dice el Señor, les habla a sus discípulos y les dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Esto no es allá en la gloria de Dios, esto no es en el tercer cielo, esto es en el cielo nuevo y tierra nueva, que es un lugar diferente, creado específicamente para vivir y reinar por 1000 años en este lugar. Dice: vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Oiga bien esto. ¿A quiénes se les da la promesa de sentarse a juzgar sobre 12 tronos? A los apóstoles del Señor. A los apóstoles del Señor. Esta promesa no es para todos nosotros, no es para toda la iglesia, es exclusivamente para los apóstoles, porque les dice que ellos se van a sentar a juzgar sobre las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. Uno fue el que traicionó al Señor, Judas, pero en lugar de él Dios levantó a otro. Este fue Pablo, llamado por Dios para hacer un trabajo especial. Entonces los 12 apóstoles, dice, van a tener un lugar especial. Primeramente Apocalipsis 24 dice: y vi tronos. Y aquí el Señor dice: yo les asigno tronos para que se sienten. Y dice: y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que recibieron facultad de juzgar? Los apóstoles. Los apóstoles se sentarán sobre 12 tronos. Cuando habla de 12 tronos, habla de un lugar de autoridad. Los apóstoles serán como los gobernantes de las naciones. Habrá un solo Rey de reyes y Señor de señores, reinando desde Jerusalén, desde la nueva Jerusalén. Ahí estará sentado en su trono el Rey de reyes y el Señor de señores. Aleluya. Pero también habrá 12 tronos para reinar sobre las 12 tribus de Israel. 12 lugares especiales de autoridad para estar gobernando, reinando. Y dice la palabra claramente, una vez más, versículo 28. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los gentiles. ¿Eso dice? No. ¿A quién juzgarán directamente? Al pueblo de Israel. ¿Por qué no dice que se sentarán para juzgar a los gentiles? ¿Sabe por qué? Porque no habrá gentiles sobre quien juzgar. Los que éramos gentiles ya estaremos con Cristo en un cuerpo glorificado, reinando juntamente con Él. Estaremos con Cristo en un cuerpo de gloria, porque la Biblia dice que cuando Cristo viene, dice que seremos transformados, tendremos un cuerpo glorificado. La iglesia, no estarán los apóstoles reinando sobre la iglesia, sino que la iglesia estará reinando juntamente con los apóstoles. Ya vamos a mirar esto más detalladamente enseguida. Es decir, en este tiempo el sistema del mundo es, de un país como Estados Unidos, hay un presidente.
en la Casa Blanca. Hay después del presidente, miramos gobernadores que están extendidos en cada uno de los estados. Después de gobernadores hay alcaldes, hay diferentes clases de personas que ejercen un lugar de autoridad. Hay jueces y hay diferentes lugares en escala. El mayor puesto entendemos que es el del presidente. De ahí se extiende a los gobernantes. De ahí se extiende a diferentes lugares como alcaldes y diferentes puestos. Pues en el tiempo del reino milenial va a suceder algo parecido, solo que va a ser un sistema perfecto. Y el primero que va a estar reinando desde Jerusalén, la nueva Jerusalén, esto es, dice la palabra que será Cristo Jesús. Ya vamos a mirar las escrituras en un momento más. Pero después de Cristo se asignan 12 tronos para los apóstoles, para que reinen sobre las 12 tribus de Israel. Cuando en Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los tronos son los que el Señor promete aquí a los discípulos, a los apóstoles. Y los que se sientan, los que reciben facultad de juzgar, son los apóstoles, porque para ellos es la promesa. Serán como los gobernadores de las naciones, por haber estado cerca del Señor en los momentos más difíciles. El Señor les da esta promesa. Pero entonces, después de los apóstoles, la iglesia, como también estaremos en cuerpo glorificado, también estaremos reinando sobre las naciones. Ya estaremos mirando las diferentes posiciones de la misma iglesia, los diferentes grados, dependiendo el trabajo que usted haga en esta tierra, dependiendo cómo le sirvió al Señor, dependiendo cómo se esforzó para el Señor. Vamos a estar mirando los galardones que se estarán repartiendo. Esto será en el cielo nuevo y tierra nueva, para reinar con Cristo 1000 años. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa y hermosa mañana. Aleluya. Dijimos que Apocalipsis 24 habla de 3 cosas. Primero, se establecen tronos. Esos tronos son de los que habla aquí el Señor como promesa. Segundo, se sientan sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Tercero, y vi las almas de los muertos por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Él, que no se dejaron marcar ni adoraron a la bestia, y resucitaron para reinar con Cristo 1000 años, para estar en el reino milenial. Primero se establecen los tronos, luego se sientan en ellos los que reciben facultad de juzgar, y luego resucita el pueblo sobre quien van a juzgar. En otras palabras, las almas que resucitan aquí en Apocalipsis 24 son 100% israelitas, 100% la nación de Israel. No son gentiles, porque no dice que los apóstoles reinarían sobre gentiles. El gentil que se va con Cristo, esa es su oportunidad. Ahora, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable delante del Señor. Hoy es el tiempo de preparar nuestro corazón, de preparar nuestro camino para ascender con el Señor a los cielos, para irnos con el Señor en cuerpo glorificado. Y ahí ya no habrá más problema para el gentil. Pero todo gentil que se quede va a perecer en el tiempo de la gran tribulación. O perecerá por la bestia, el anticristo, el falso profeta, y si no perece por ellos, va a perecer por el Señor Jesús. Porque en Apocalipsis 19, el último versículo, dice que el Señor mata a todos con la espada que sale de su boca, con la palabra que sale de su boca. Quiere decir que en esta tierra no quedará ser humano con vida. Todo quedará, todos quedarán exterminados. Los que resucitan en Apocalipsis 24 son los israelitas fieles. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de la ira de Dios, Dios estará tratando con su pueblo aún, como lo hizo en Egipto. Cuando estaban en Egipto, caían juicios, caían plagas, pero Dios los protegía. La sangre del cordero estaba sobre de ellos, los guardaba, los cuidaba. Pues lo mismo será en el tiempo de la gran tribulación, que Dios estará con su pueblo. Levantará a 144,000 con el sello
sello de Dios, con el Espíritu de Dios en sus frentes, en sus corazones. Estos serán evangelistas que predicarán la palabra, no a los gentiles, sino 100% a las 12 tribus de Israel. Será un predicador directamente levantado por Dios para gloria de Dios. 144,000 en total. 12,000 de cada tribu de Israel para predicar a la nación de Israel. La nación de Israel, muchos de ellos creerán, muchos de ellos morirán y resucitarán aquí en el principio del reino milenial. ¿Para qué resucitan? Para reinar con Cristo 1000 años. Pero ¿quién estará reinando sobre ellos? Los 12 apóstoles. Dice que se establecen tronos, se sientan sobre los tronos los que reciben facultad de juzgar. Esto es, los 12 apóstoles. Y dice que reinan sobre las 12 tribus de Israel. Quiere decir que este grupo de gente que resucita en Apocalipsis 24 son 100% israelitas. Si un gentil se queda, ¿quiénes son los gentiles? Los que no tenemos sangre judía, los que no venimos de la línea de Abraham en cuanto a la carne. Si un gentil se queda en esta tierra después de que Cristo arrebate a su iglesia, ese gentil está perdido, ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad, ya no hay posibilidad. La Biblia dice que Satanás vendrá con un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron por la injusticia. Entonces no habrá oportunidad para el gentil. Se acabó la oportunidad, se cerró la puerta. Será como en los días de Noé. Así será la venida del Señor. En los días de Noé dice la palabra que no le creían a Noé, se burlaban, se reían, compraban, vendían. Era un espíritu de materialismo, era un espíritu de placer lo que reinaba en aquel tiempo, y no había tiempo para Dios. Hasta que llegó el diluvio, se cerró la puerta y gritaban: Noé, Noé, ábrenos la puerta. El tiempo se acabó. Noé no podía abrir la puerta. La puerta no la cerró Noé, la puerta la cerró Dios. La puerta la cerrará Dios en este tiempo venidero. El hombre no podrá hacer nada. El hombre estará destinado a la condenación eterna. Hoy es el tiempo de ser salvos. Hoy es el tiempo de ser libres. Hoy es el tiempo de recibir a Cristo en el corazón y de escapar de esta perversa generación. Hoy es el tiempo de preparar nuestra vida para irnos con el Señor. Hoy es el tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. El que está esperando para mañana se puede quedar, se puede perder, porque nadie asegura el mañana, pero Dios te asegura el hoy. Que si hoy abres tu corazón, que si hoy lo recibes, Dios te levantará en su venida. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Sigue diciendo el versículo 29. El versículo 28 aclara: los tronos se establecen. Los tronos son para los apóstoles y son para juzgar directamente sobre las 12 tribus de Israel. Señal que en Apocalipsis 24 los tronos se establecen, se sientan los que recibieron facultad de juzgar, y los que resucitan son los israelitas para juzgar sobre de ellos. Los apóstoles estarán en cuerpo glorificado. La nación de Israel estará en cuerpo físico natural. No será un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel todavía engendrará hijos, edificará casas, plantará viñas, vivirá en un mundo, en un sistema todavía terrenal de carne y de hueso, mientras que la iglesia, los apóstoles, juntamente con Cristo, estaremos en un cuerpo glorificado. Ya vamos a mirar todo esto. Por eso es que el más sencillo creyente podrá ejercer un dominio, podrá juzgar sobre la nación de Israel, porque ya no estaremos en esta carne corrupta y limitada. Alcanzaremos la estatura del varón perfecto y tendremos un cuerpo de gloria, un cuerpo perfecto. Alcanzaremos esa perfección que Dios tiene preparada para nosotros. Vamos a la palabra. Bueno, le leo el versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si en esta vida, si en esta tierra vieja, si en este sistema corrupto en el que vivimos ahorita, solamente miras injusticias y solamente miras problemas,
Y hay mucha gente que muere mirando injusticias, como los profetas. Unos fueron apedreados, otros aserrados, y vieron como vagabundos por los cerros, por las montañas, cubiertos de pieles. La Biblia dice que el mundo no era digno de esos hombres. Quiere decir que en esta tierra corrupta, en este sistema, no recibieron el galardón que esperaban. No siempre vamos a recibir el galardón en esta tierra corrupta, pero si en esta tierra no recibes lo que esperas, Dios te promete, el Señor te promete y te dice: viene un día cuando ya no habrá un sistema corrupto. Viene un día cuando habrá justicia de Dios sobre toda la tierra. Viene un día cuando no habrá un presidente que se deja sobornar y que busca sus propios ideales. Viene un día cuando el presidente de presidentes será el Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús nuestro Señor. Ese día Dios traerá galardones, ese día habrá recompensas, ese día habrá bendición de Dios, ese día te gozarás y te regocijarás por lo que Dios te ha dado. Ese día te darás cuenta que no fue en vano servirle al Señor. Ese día te regocijarás por el sufrimiento que tuviste mientras estabas en esta tierra. Ese día te darás cuenta que los que se burlaban de ti y te decían: religioso fanático, estás perdiendo tu tiempo, ¿para qué sigues a Cristo? Te darás cuenta que no fue en vano el decirle a Cristo sí y decirle al mundo no. Te darás cuenta que valió la pena. Te darás cuenta que no fue en vano. Viene un día, mi hermano, cuando te darás cuenta que Dios sabe recompensar, que Dios sabe pagar, que Dios sabe bendecir a aquellos que le sirven, y que Dios no se queda con nada, y que Dios no se queda con nada. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 22, solo como una confirmación. Rápidamente, veamos qué dice el versículo 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que más sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Estamos hablando de lo mismo. Dice que había disputas entre quién sería el mayor, entre quién tenía que servir a quién. Y el Señor les dice: no se dejen enredar por el sistema de las naciones. En este mundo todos se quieren enseñorear de las naciones, y en veces, tristemente, en la misma iglesia pasa eso, que en ocasiones como que queremos un lugar de señorío, un lugar donde podamos controlar, donde podamos tener cierto dominio. Pero dice el Señor: ustedes no busquen esas cosas. ¿Qué es lo que deben de buscar? Dice: el que quiera ser grande, hágase pequeño. El que quiera ser especial en mi reino, hágase como un servidor. Póngase a servir a sus hermanos. De esa manera van a hallar un lugar especial en mi gloria. Van a hallar un lugar especial en mi reino. Van a encontrar un lugar especial. No quieran ser servidos en esta tierra. Así como yo, dice el Señor, no vine para ser servido, sino para servir. El Señor Jesús se puso se ciñó una toalla y se puso de rodillas y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Y Él les dijo: ven lo que he hecho, entienden lo que he hecho. ¿Quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No, pues el que se sienta a la mesa. Pues yo no me he sentado a la mesa, yo me he puesto a servirles.
¿Quién es el mayor, el que se sienta o el que lava los pies? No, pues el que se sienta. Pues yo me he puesto a lavarle los pies. Así hagan ustedes con sus hermanos, así hagan ustedes con los demás, y serán bendecidos y serán bienaventurados y serán dichosos para gloria de Dios. Denle ese aplauso al Rey. Aleluya. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Exclusivamente es para juzgar a las 12 tribus de Israel. No se juzgará sobre ningún gentil, porque no habrá gentiles sobre quien juzgar. Los únicos que resucitarán serán los israelitas, y de ahí se multiplicarán, convirtiéndose una vez más en naciones. Vamos a la palabra. Daniel capítulo 7, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cuándo es cuando los santos reciben el reino? Apocalipsis 24. Vi las almas de los muertos por causa del Señor, por causa del testimonio de la palabra. Y dice que llegó el tiempo cuando recibieron el reino. ¿Cuándo lo reciben? Cuando resucitan. Primero se le permite a este cuerno pequeño hacer guerra contra ellos y matar a muchos de ellos. Veamos eso en Apocalipsis. Vamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Qué tremendo. Todo este capítulo habla de ese personaje, del mismo personaje que hablaba Daniel. Dice, desde el versículo 5, dice: se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Un tiempo que estará limitado para actuar, y entrará con furia a gobernar y a hacer de las suyas. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Es lo mismo que decía Daniel. El cuerno se levanta para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando habla de vencerlos, no está hablando de vencerlos que perdieran su fe, sino está hablando de vencerlos en cuanto a matarlos, a quitarles la vida. Por eso Apocalipsis 24 dice: vi las almas de los muertos por causa de la palabra. Aquí no, estos santos no son la iglesia. Alguna gente piensa que estos santos es la iglesia, que va a estar en medio de la gran tribulación y que el anticristo va a andar queriendo marcarlo y todo ello. No, no va a ser la iglesia. Se está preparando el terreno y la iglesia va a mirar la preparación del terreno, pero antes de que se manifieste en plenitud es cuando la iglesia sale de esta tierra, es arrebatada. ¿Y contra quién entonces es la guerra si no está acá la iglesia? Contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque escrito está que una vez que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Es decir, Dios tratará con Israel. E igualmente la palabra del Señor dice, Cristo hablando: de cierto les digo, lloró sobre Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces los quise juntar como la gallina debajo de sus alas y no quisistes. Por tanto os digo que vuestra casa os es dejada desierta, hasta que no alcen los ojos y me vean venir y digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces me reconocerán, entonces creerán, entonces me recibirán, entonces habrá un trato especial sobre la casa de Israel. ¿Cuándo es eso? Cuando Cristo viene a levantar a su iglesia. Levanta a su iglesia y comienza el trato con el pueblo de Israel enseguida. ¿Sí me explico? La bestia no pudiendo tocar a la iglesia porque ya se fue. ¿Contra quién se levantará? Contra los gentiles no. A los gentiles los convencerá para que la adoren, para que la sigan. Entonces, ¿quiénes son los únicos que no adorarán a la bestia? El pueblo de Israel. Son estos santos que habla el versículo 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Tendrá poder y dominio entero sobre el mundo entero.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra, todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí miramos esa gente, ese pueblo que se le permite a la bestia hacer guerra contra ellos y vencerlos. Significa matarlos. No los venció en cuanto a su fe, los venció en cuanto a quitarles la vida. Y por eso resucitan en Apocalipsis 24, 100% israelitas. Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entre ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que le vieron. ¿De quién está hablando? De los 2 testigos, 2 profetas poderosos que habla la Biblia. Se levantarán en el tiempo de la gran tribulación, con un testimonio maravilloso, con autoridad de Dios y poder de Dios para hacer caer fuego del cielo, para convertir las aguas en sangre, para hacer maravillas. Estos 2 personajes, dice la palabra, que estremecen al mundo entero, aterrorizan a los moradores de la tierra, porque el mundo entero está cautivado bajo lo que es la influencia de la bestia y no resisten lo que es la autoridad de Dios en estos 2 profetas. Pero dice la palabra que llega el momento cuando a la bestia se le da la autoridad para hacer guerra contra ellos y matarlos y vencerlos. Y lo hace. Los va contra ellos y los mata. Y se mueren, están muertos por 3 días y medio. Un símbolo de Cristo Jesús, de su resurrección, ¿verdad? Y dice que estando ahí muertos, llega el momento cuando el Espíritu de Dios entra en ellos y son levantados, ascienden a los cielos. Es decir, al final de cuentas, el pueblo de Dios nunca pierde. Al final de cuentas, el pueblo de Dios siempre será bendecido y siempre saldrá ganando. Aunque aparentemente al momento parezca una derrota, al final será el triunfo más glorioso para estos mártires, para estos hombres, profetas como los 2 testigos. El pueblo de Israel, como lo dice el capítulo 13. Y ya enseguida vamos a mirar el tema de los 144,000. Pero quiero que entendamos cómo es que aquel cuerno se levanta para hacer guerra contra los santos. Daniel decía que primero se hace guerra contra los santos y después les es dado el reino. Entonces les es dado el reinar con Cristo 1000 años. Cuando habla de ese reino está hablando precisamente de esto. Van a morir muchos de ellos en este tiempo. Y luego, después van a resucitar. Apocalipsis 24, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por su palabra, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los apóstoles reinando sobre 12 tronos sobre de ellos. Serán las 12 tribus de Israel, nadie más, no habrá gentiles. El punto principal que quiero que entendamos es ese: no habrá gentiles. Lucas capítulo 19, 15 en adelante. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses?
y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Qué tremendo está esto. Ponga mucha atención detalladamente. Versículo 15 dice: aconteció que vuelto él. ¿De quién habla? De Cristo Jesús. Vuelto él después de recibir el reino. Es decir, Cristo viene o vino en el tiempo que nació como hombre en esta tierra, murió, resucitó, ascendió a los cielos. Pero en el tiempo que estuvo acá, por su muerte, por su sacrificio, dice que a sus siervos los llamó y les dijo: te voy a entregar una mina, te voy a entregar 2 minas, te voy a entregar 5 minas. ¿Sí me explico, hermanos? Dice que les entregó sus bienes y les dijo: trabájenlos, negocienlos, hagan algo con ellos, porque voy a regresar y voy a recibir mi reino. Y depende del trabajo que hagan en este tiempo que los voy a dejar, va a ser el lugar que les voy a dar cuando regrese a tomar mi reino, a tomar el reino que está prometido. Habla del reino milenial. Entonces dice: aconteció que vuelto él, está hablando de su venida una vez más, de su segunda venida. Viene una segunda vez el Señor, después de recibir el reino, recibe el reino. Después de cuando viene en su segunda venida, ¿verdad? Recibe el reino, es decir, se establece el reino milenial. Satanás es atado, es echado al abismo, atado por 1000 años. Los muertos israelitas fieles resucitan, se establecen tronos, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. Y entonces, cuando el reino comienza, cuando Jesús recibe el reino, comienza a llamar a sus siervos. ¿Quiénes son esos siervos? Somos nosotros. Somos nosotros. Usted y yo. Somos todos los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús. Cuando habla de dinero, está hablando de los bienes espirituales que nos ha dado. La salvación, los dones, todo lo que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Lo estás enterrando en un pañuelo abajo de la tierra? ¿Lo estás enterrando? ¿Por qué dice que lo enterró en la tierra? Enterrarlo en la tierra es un símbolo de enredarse uno en lo terrenal y de no hacer nada para Cristo por querer hacer mucho para esta tierra. Cuando uno se centra en hacer 1000 cosas para esta tierra, estás enterrando lo que Dios te ha dado. Porque no tengo tiempo para servir a Dios. No tengo tiempo para darle a Dios. Mi tiempo no es para Dios. Mi tiempo ya está limitado. Yo estoy muy ocupado en mis negocios terrenales y no tengo tiempo para Dios. ¿Qué estamos haciendo? Enterrando en la tierra el talento que Dios nos dio. Y Él viene una vez más y viene a pedir cuentas de lo que te dio. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Él viene a demandar cuentas, viene a arreglar cuentas. Él invirtió en ti, mi hermano. Él invirtió en mí. Él invirtió en nosotros. ¿Por qué invirtió? Porque esperaba recibir intereses. ¿Qué dijo el Señor? Me gano a esta almita para que Él se gane por lo menos 2, 3 almas. Esos son los intereses. Para que Él alcance a otros, bendiga a otros. ¡Qué lindo! Es el deseo de Dios. Pero ¿qué cuando enterramos la bendición que Dios nos dio y no tenemos tiempo para Dios? ¿Qué le responderemos a Dios? Ahí está lo que me diste, Señor. Ahí está la fe que me diste. No hice nada. Estaba muy ocupado. Tuve miedo. Señor, no sabía hablar. Dice el Señor: mal siervo y negligente, por no haber trabajado mis bienes. ¿Por qué hiciste eso?
¿Por qué lo enterraste? Hermano, lo que hay en esta tierra se queda. Lo que hay en esta tierra perecerá. Somos peregrinos, somos extranjeros, vamos de pasadita. Hagamos algo en el reino de Dios, hagamos algo para Dios. Hoy que podemos hacer algo para el Rey, hagámoslo, mi hermano. Cristo está a las puertas, no perdamos el tiempo. Hagamos algo para el Señor. Hagamos algo para el Señor. Dios está hablando y dice que Él, el versículo 15, aconteció que vuelto Él viene una segunda vez. Vuelto Él después de recibir el reino, recibe el reino y enseguida manda llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco me has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aquí miramos la delegación de la autoridad. ¿Cuál era la autoridad de los discípulos de los apóstoles? Estarán reinando sobre las 12 tribus de Israel. Es decir, estarán reinando cada uno sobre una tribu, serán gobernadores. Aquí este galardón no es sobre una ciudad, no es sobre un estado, no es sobre una tribu de Israel. Este galardón es sobre una ciudad o sobre 10 ciudades. ¿Qué le dice al que multiplicó el talento? Buen siervo y fiel. Es poquito lo que hiciste, en verdad no fue tanto, pero te miré que te esforzaste. Tu capacidad era poca posiblemente, pero hiciste todo lo que pudiste a tu capacidad. La capacidad de otro era más grande y el otro ni siquiera hizo lo que tú alcanzaste a hacer. No nos pedirá cuentas de igual manera, porque no nos ha dado lo mismo a cada uno. A uno le ha dado un talento, a otro 2, a otro 5. Al que le dio 5 espera más de él. Al que le dio 2 espera un poco menos, porque no le dio igual. Al que le espera 1 pues espera menos. No importa si te dio 1, 2, 3, 5, 7. No importa lo que te dio. Lo importante es que lo poco que tienes, si es que es poco, que lo trabajes, que hagas todo lo que puedas. Si es poco, no te preocupes, Él te dirá: buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, entra en el reposo de tu Rey. Vas a reinar sobre 10 ciudades, vas a reinar sobre 20 ciudades, vas a reinar sobre tanto territorio. La iglesia se le encomendará, se le dará autoridad para reinar sobre las naciones. ¿Cuáles naciones, hermano? Si la única nación que brotará y que estará reinando en el milenio es la nación de Israel. Sí, pero imagínese, la nación de Israel, aquella cantidad de hombres y de mujeres, dice que vivirán hasta 1000 años. Dice que habrá abundancia de paz, no habrá guerra, habrá bendición, habrá alimentos, habrá provisión, no habrá enfermedad, y la poca enfermedad que haya, cortarán hojas del árbol de la vida, las comerán y se desaparece la enfermedad. Habrá el árbol de la vida, estará en aquel lugar, dice que alrededor de aquel lugar, y dice que el árbol dará 12 frutos, un mes cada fruto, diferentes frutos. Será una bendición tan hermosa aquello. Ahora imagínese, sin haber prácticamente diablo que engañe y diablo que esté ahí perturbando al hombre y a la mujer. No habrá guerras, habrá paz, habrá justicia plena sobre toda la tierra, habrá armonía. Los hombres vivirán 1000 años, se multiplicarán, hermano, como la arena, más rápido de lo que uno se imagina. Rápido se multiplicarán, convirtiéndose una vez más en naciones. Entonces de una nación volverán a ser naciones, como en el tiempo del diluvio. Fue Noé y su familia, y de 8 personas rápido se pobló la tierra. Y eso que no vivían tanto tiempo como ahora en el milenio, y que no había tanta provisión como será en este tiempo futuro. Entonces se convertirán en naciones, y por eso la iglesia estará reinando sobre naciones. ¿Qué naciones? Las naciones que brotarán de la nación de Israel, convirtiéndose en naciones, llenando la tierra, poblando la tierra, abundancia de bienes,
de paz, de bendición, de armonía, de gozo, engendrando hijos. Crecerá la raza humana una vez más, se multiplicará. Entonces ahí estará la iglesia en un cuerpo glorificado para reinar. Aquí miramos ya, esto es parte de lo que es el repartimiento de galardones. El Señor reparte galardones, y vamos a estar hablando de los galardones a través de estas palabras que dice el Señor. Nos desarma y nos deja sin excusa. El Señor dice que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Toma lo que no puso, saca de uno, quiere, expecta sacar de uno lo que ni siquiera tenía uno. ¿Y cómo es eso? ¿Que no es injusto eso? ¿Cómo Dios va a querer pedirme o va a querer sacar de mí lo que no hay en mí? Yo no tengo talento para hacer esto, yo no sé hablar, yo no conozco mucha Biblia, yo no sé evangelizar, y comenzamos a hablar de un montón de cosas que no sabemos y que no tenemos. Pero Dios dice: yo te voy a pedir cuentas aún de lo que piensas que no tienes. ¿Por qué? Porque yo soy un Señor y un Dios que saco lo que no puse, que recojo lo que no esparcí, que cosecho lo que no sembré. ¿Cómo es esto, Señor? En ti quizás no hay talentos, o piensas que no los hay, pero si te pones en las manos de Dios, Dios puede sacar de ti cosas que ni te imaginaste que había en ti, o posiblemente no las había. Pero Dios tiene poder para sacar de ti virtudes, para sacar de ti bendiciones, para sacar de ti triunfos, para sacar de ti logros, para sacar de ti hazañas, para sacar de ti. Dios tiene poder. Señor, tú sabes que yo soy muy tímido, no sé hablar. No quiero excusas entre mi pueblo, porque si eres tímido, no te preocupes. También Moisés dijo: soy tartamudo y no sé hablar. Me envía a otro mejor, envía a alguien que sepa hablar. Y dice Dios: ¿que no soy yo el que creó la lengua del mudo? ¿Que no soy yo el que doy libertad al hombre? ¿Que no soy yo el que produzco el fruto? ¿Que no soy yo el Señor de tu vida? ¿Que no soy yo el Todopoderoso? ¿Que no soy yo el que tengo capacidad y habilidad para hacer lo imposible? ¿Que no soy yo, Señor y Dios, para hacer maravillas? En otras palabras, nos desarma el Señor. A este pobre se quiso excusar: Señor, sabía que eres un Dios que quiere fruto, y Señor, yo mejor escondí tu talento. Dice: ingrato, ignorante y negligente, no sabes lo que hiciste. ¿Por qué hiciste eso? Mejor deberías de haberlo dado a los banqueros, dice, a alguien que lo trabajara. ¿Por qué lo enterraste? Porque yo no tenía capacidad, yo no tenía habilidad, era solamente un talento, era muy poquito lo que yo tenía. ¿Y que no sabes que yo soy el que multiplico? Señor, yo soy muy débil, yo no soy fuerte, yo no tengo mucha fe. ¿Y que no sabes que los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen? Pero los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Señor, yo tenía un aguijón en mi carne, yo estaba enfermo, yo tenía problemas en mi hogar, yo tenía problemas en mi familia. ¿Que no sabes que le dije a mi siervo Pablo cuando él me dijo: quítame este aguijón porque parece que no te puedo servir por este aguijón? Y el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Señor, soy débil, no tienes excusa, porque entre más débil seas, mi poder se manifestará, mi poder te tocará, mi poder te perfeccionará, mi poder te equipará, mi poder hará maravillas en tu vida. No tenemos excusa delante del Señor. El Señor nos desarma de nuestras excusas, de nuestros pretextos, y nos dice: expecto que trabajes y que me sirvas. Porque si tú no tienes lo que necesitas, tan solo necesitabas pedírmelo y yo te lo hubiera dado. Tan solo necesitabas buscarme y lo hubieras encontrado. Pero no escondas lo que Dios te ha dado. No escondas lo que Dios te ha dado. Póngase de pie en esta mañana.